una cordial bienvenida a la firma del Convenio General de Colaboración entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Presiden el acto el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y el doctor Andrés Peñalosa Méndez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. A continuación, cedemos la palabra al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy una muy cordial bienvenida al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Aprovechando de igual manera, les deseo un espléndido 2020. Agradezco la presencia del doctor Andrés Peñalosa, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, así como a las y los servidores públicos que nos acompañan de dicha institución. De igual manera, agradezco la presencia de los directores generales adjuntos de Coneval, también a los servidores públicos de nuestro Consejo, y reconozco y agradezco mucho a todo el equipo de la Dirección General de Coordinación, tanto para la revisión jurídica del instrumento que vamos a firmar el día de hoy, como para darle celeridad y concretar el evento que estamos celebrando el día de hoy. Evidentemente, estamos muy contentos en Coneval, ya que consideramos que la firma de este convenio va a fortalecer, sin lugar a dudas, la colaboración y los esfuerzos institucionales entre el Coneval y CONASAMI, mediante la firma del Convenio General de Colaboración entre ambas instituciones que celebramos, reitero, el día de hoy. Para el Coneval es de vital importancia promover el uso de la evidencia en materia de monitoreo y de evaluación de la política de desarrollo social, así como de la medición de la pobreza, que propicie que los tomadores de decisión usen los datos, análisis, así como las recomendaciones que generamos desde este Consejo para mejorar tanto el desarrollo social como el bienestar de nuestro país. En general, mediante el convenio que firmaremos el día de hoy, se establecen, entre otros, algunos siguientes compromisos. El primero de ellos, evidentemente, es contribuir al fortalecimiento de las acciones que lleva a cabo la CONASAMI mediante los instrumentos técnicos y estadísticos que generamos desde el Coneval. En segundo lugar, vincular especialistas de ambas instituciones y formar recursos humanos en materia de monitoreo y evaluación, así como de la medición de la pobreza. Finalmente, entre los ámbitos también que consideramos relevantes de este convenio, es el de compartir información pública entre ambas instituciones, así como colaborar en temas relevantes de nuestras propias agendas de investigación. Para el Coneval, siendo la institución del Estado mexicano que mide la pobreza, será de gran utilidad la colaboración institucional con la CONASAMI, dado que actualmente uno de los indicadores que se genera son, evidentemente, las líneas de pobreza por ingreso, a través de las cuales se puede conocer el valor de la canasta alimentaria por persona de manera mensual. En general, es muy relevante la estimación que desde Coneval realizamos de los valores de la canasta alimentaria y de la canasta no alimentaria por persona, las cuales nos permiten determinar los umbrales mínimos de gasto promedio que se emplean para comparar los ingresos de los hogares e identificar, que es algo muy relevante, a la población desfavorecida de nuestra sociedad. En materia del salario mínimo, un tema muy importante, y su comparación con las canastas del Coneval, podemos usar esta información como referencia relevante para la política pública, pues estas líneas pueden servir como un medio de referencia para establecer los incrementos necesarios del salario mínimo, como ya ha ocurrido, anunciado en diciembre hace unos días y ejecutado a partir del 1 de enero de este año, y con ello, evidentemente, mejorar los ingresos de la población y su bienestar social. No es menor siempre recordar que aproximadamente entre el 65 y el 70% de los ingresos promedios de los hogares mexicanos provienen de los ingresos laborales. De ahí la importancia no solamente del análisis continuo de la evolución del salario mínimo, sino también del impacto que ésta puede tener en el ingreso y en el bienestar de los hogares de nuestro país. Finalmente, estamos convencidos desde Coneval que la colaboración con la CONASAMI permitirá generar información para proveer elementos que mejoren, reitero, las políticas públicas tendientes a la superación de la pobreza en nuestro país.
identificar las áreas en las que se requiere redoblar los esfuerzos institucionales, así como las regiones del país donde es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad económica y social. Enhorabuena, celebramos, reitero, estamos muy contentos de que estemos celebrando y firmando el convenio el día de hoy, y bueno, creo que será la pauta para establecer muchísimas tareas, muchísimas investigaciones, muchísimos proyectos en conjunto entre CONASAMI y Coneval. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del doctor José Nabor Cruz Marcelo y a continuación cedemos la palabra al doctor Andrés Peñalosa Méndez, presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Muy buenos días, o tardes ya, ¿verdad? Muchas gracias, doctor José Nabor Cruz, por la hospitalidad, el que haya acogido la propuesta de firmar un convenio. Ahí está apagado, perdón, Agradecía la hospitalidad del doctor José Nabor Cruz y que haya acogido de manera entusiasta cuando se le planteó la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración entre nuestras instituciones, convenio que sin duda va a permitir contar con indicadores robustos para monitorear el poder adquisitivo de las remuneraciones y trazar el horizonte para un salario mínimo para el bienestar familiar. Cabe recordar que desde hace 32 años no se revisa ni actualiza la canasta básica compuesta por 84 bienes y servicios, establecida en 1988 como un subconjunto de la canasta de bienes y servicios del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ante la necesidad de disponer de guías y documentos metodológicos que describan la forma, criterios, indicadores para conformar y actualizar la canasta básica, la CONASAMI trabaja desde el año pasado en construir un cesto de bienes y servicios asociados a los salarios mínimos. El presente convenio con Coneval y eventualmente con el INEGI, el Banco de México, la Procuraduría Federal del Consumidor, permitirá añadir nuevos indicadores estadísticos que contribuirán a mejorar el diagnóstico de nuestra realidad. La experiencia de Coneval, desde luego, es sumamente valiosa para generar información certera, objetiva y oportuna sobre la situación de la política social y mejorar la medición de la pobreza. En la inteligencia de que con salarios dignos no debe de haber pobreza, ambas instituciones pues el día de hoy nos hermanamos y sumamos esfuerzos para mejorar la toma de decisiones públicas, sociales y privadas en el ámbito de nuestras competencias. Nuestro objetivo es conocer el comportamiento de los precios de bienes y servicios que, de acuerdo con un marco conceptual y criterios metodológicos rigurosos, son los que más consumen las familias de las y los trabajadores que perciben salarios mínimos. Pero también, contrario al propósito que se perseguía en el viejo Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, centrado en asegurar la ejecución de los acuerdos sobre los precios y bienes y servicios del sector público y privado en un entorno hiperinflacionario, la CONASAMI se plantea con una perspectiva de promoción de derechos humanos, conformar una canasta básica que garantice el bienestar familiar obrero. Para preservar y garantizar la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos es imprescindible conjuntar y evaluar las políticas públicas que inciden en el comportamiento de los precios, así como garantizar las condiciones equitativas de competencia de los agentes que ofertan los bienes y servicios de la canasta básica. Y quiero simplemente añadir los primeros comentarios sobre lo que observamos en torno a las variaciones de la canasta básica, que es un indicador que desde CONASAMIS se tiene como un referente importante, y apreciamos que el año pasado el descenso de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica fortaleció la recuperación real del poder adquisitivo de los salarios. Esto es contrario a lo que se afirmó hace no
hace algunas semanas por algunas personas que se habían anulado los beneficios de los incrementos de los salarios registrados en los últimos años. No hay evidencia, al contrario, la variación fue menor que la inflación general. Y un factor importante que vale la pena destacar y que tiene que ver con el éxito que tendrá la política de recuperación de los salarios mínimos en la medida en que se articule, se mantenga una cohesión en las diversas políticas públicas, tiene que ver justamente con la política en materia energética. Esto contribuyó de manera determinante en la reducción de los precios de los bienes y servicios de la canasta básica. Mencionaría los productos energéticos, tienen una importancia relativa casi del 28% dentro del subconjunto básico. El gas, tanto el LP como el natural, registraron decrementos. Las gasolinas, aumentos mínimos, y en el caso de las tarifas de electricidad, pues estuvieron a la mitad, digamos, de las variaciones del promedio de los precios de la cesta que estamos describiendo. Quiero aprovechar también para recomendar en la profundización en las políticas de fomento agropecuario tendientes a alcanzar autosuficiencia y soberanía alimentaria, garantizar mercados competitivos en este sector para evitar que se mengue el consumo de las familias, de las y los trabajadores. Y lo comento porque 33 productos asociados a este sector pues representan prácticamente el 42% de la canasta básica, y se apreció una serie de incrementos, incluso muy por arriba del promedio de las variaciones de la canasta básica. Destaco el caso del huevo, que tuvo una variación del 16.8%, el azúcar del 10.4%, el frijol del 10.4%, chocolate, sopas, etcétera, que tuvieron incrementos significativos. Eso exige que propiciemos mayor cohesión, coherencia en las políticas públicas y sobre todo insistir en la necesidad de mantener mercados competitivos que permitan que realmente las variaciones de precios sean acorde a las variaciones que se registran en el país. Y finalmente también aconsejamos considerar una mayor inversión pública en transporte. El transporte representa poco más del 10% dentro de la canasta básica, y el transporte subsidiado, como ocurre en la Ciudad de México con el sistema de transporte colectivo Metro, con el sistema eléctrico de transporte, que tuvo variaciones realmente minúsculas, que contrastan con las variaciones que se registraron en el transporte colectivo privado, que fue del 5%, el autobús urbano y el autobús foráneo, que estuvieron por arriba del 4%, los taxis privados, que también estuvieron en ese orden. De manera que hay que celebrar, y haremos honor al compromiso que se establece en el convenio que hoy celebramos de colaboración. No nos gusta firmar convenios por firmar, sino realmente concretar y que cristalicen en productos que ayuden a la mejor toma de decisiones de los diversos agentes, tanto públicos, privados como sociales. Muchas gracias a todo el personal de Coneval y a su secretario ejecutivo. Agradecemos la intervención del doctor Andrés Peñalosa Méndez. A continuación, se procederá a la firma del Convenio General de Colaboración entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.